A ver, una flauta, una botella. ¿Y un silbido? A primera vista no parece que tengan mucho en común, ¿verdad? Pues resulta que sí, y lo que los une es una física increíblemente fascinante. Hoy vamos a meternos de lleno en ese secreto. ¿Cómo es que el aire, algo que ni siquiera vemos, se transforma en música? Seguro que más de una vez hemos jugado a soplar por el pico de una botella para sacarle ese sonido tan particular. Es casi un clásico, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que está pasando realmente ahí dentro? Bueno, la ciencia detrás de ese simple sonido es de hecho la puerta de entrada para entender cómo funciona cualquier instrumento de viento. Ok, ¿y cómo vamos a desglosar todo esto? Este es el plan. Primero, vamos a hablar del sonido del aire. Luego, nos metemos de lleno con el experimento de la botella. De ahí, saltamos a la diferencia entre tubos abiertos y cerrados. Veremos cómo se cambia la nota y cerraremos con el toque final, el del músico. Listo, entremos en materia. Sección 1. A ver, si les digo sonido, lo más probable es que la primera imagen que venga a la mente sea algo vibrando, ¿no? Como la cuerda de una guitarra o un tambor. Tiene sentido. Pero resulta que en los instrumentos de viento, la historia es completamente distinta. Y aquí viene el primer dato clave, la gran revelación de esta historia. En una guitarra, claro, la protagonista es la cuerda. Pero en una flauta, o en nuestra botella, el verdadero músico es el aire. Así como lo oyen. Lo que vibra, lo que genera el sonido es la columna de aire que está atrapada adentro. Y esto es importantísimo entenderlo. El aire puede parecer inmaterial, ¿no? Como si no hubiera nada. Pero no es un espacio vacío, para nada. Es un medio físico, lleno de partículas que pueden chocar, oscilar y transportar la energía del sonido. Aunque no lo veamos, es el aire el que está haciendo todo el trabajo para crear la música. Bueno, ahora sí, volvamos a nuestra amiga, la botella. Este objeto tan común que tenemos en casa es, en el fondo, un laboratorio de física perfecto. Es el instrumento de viento más simple que podemos encontrar y nos va a ayudar a entender todo lo demás. El proceso es fascinante, de verdad. Fíjense, no se trata solo de soplar y ya. Cuando soplamos, el chorro de aire que sale de nuestra boca se topa con el borde de la botella y ¡pum!, se vuelve inestable. Esa inestabilidad es como una pequeña sacudida que despierta a la columna de aire que está adentro. La excita, por así decirlo. Y esa columna de aire responde vibrando en lo que se llama su frecuencia propia. Es básicamente el tono en el que se siente más cómoda vibrando. Todo esto es una reacción en cadena que termina en el sonido que escuchamos. Ok, entonces, ¿qué es lo que define la nota que sale? ¿Será la marca de la botella? ¿O quizás qué tan fuerte soplamos? Pues no, nada de eso. Olvídense de la marca o de la persona. Los únicos dos factores que importan aquí son pura física. 1. ¿Qué tan larga es esa columna de aire adentro? Y 2. Si el tubo, o sea la botella, está abierto o cerrado en sus extremos. Nada más. Perfecto. Vamos a subir un poco el nivel. Ya tenemos claro que la forma, la geometría del objeto es la clave de todo. Ahora vamos a ver cómo una diferencia que parece mínima, tener un extremo abierto o tenerlo cerrado, lo cambia absolutamente todo. Y para entender bien esa diferencia, tenemos que hablar de un concepto fundamental, la onda estacionaria. A ver, imaginemos esto. El aire dentro del tubo no es que esté viajando de un lado a otro, más bien está vibrando en el mismo lugar, como si fuera una cuerda de saltar que movemos. La cuerda sube y baja, pero no se va a ningún lado. Ese patrón de vibración que se queda estacionado ahí es precisamente lo que genera el sonido que escuchamos. Y estas ondas estacionarias tienen, digamos, dos partes clave. Por un lado están los nodos, que son puntos donde el aire casi no se mueve, pura quietud. Y por otro, los vientres, también llamados antinodos, que son los puntos de máxima agitación, donde el aire vibra con todo. Donde se ubican estos puntos de calma y de movimiento es lo que define el sonido final. Y aquí es donde vemos la gran diferencia. Pensemos en una flauta. Es un tubo abierto en los dos extremos. ¿Qué pasa ahí? El aire se puede mover libremente en ambas puntas, así que tenemos vientres de máximo movimiento en ambos lados. Esto le da una flexibilidad increíble para generar no solo una nota base, sino un montón de notas adicionales, los armónicos, que le dan ese sonido tan rico. Ahora, la botella. Es un tubo cerrado por abajo. En el fondo, el aire no se puede mover. Ahí hay un nodo, un punto de quietud, y esa simple restricción lo cambia todo. Solo le permite generar ciertos armónicos, los impares, y por eso tiene ese sonido tan particular, más puro, casi hueco. Como bien dice esta frase, todo se resume en esto. No importa solo el largo. La clave está en cómo son los extremos.
Podríamos tener una flauta y una botella que midan exactamente lo mismo, y aún así van a sonar completamente diferente. Y todo por esa simple razón física. Ok, creo que la física ya va quedando más clara, ¿no? Pues ahora hagamos lo interesante. Apliquemos todo esto a un instrumento de verdad. La pregunta es, ¿cómo le hace una flauta para pasar de un único sonido a crear una melodía entera? Y esta es la gran pregunta, porque claro, en una botella podríamos echarle agua para cambiar el tamaño de la columna de aire. Pero la flauta es un tubo de metal, su largo es fijo, no se estira ni se encoge. Entonces, ¿dónde está el truco? Aquí está. La palabra mágica es efectiva. No se trata de cambiar la longitud total del tubo, sino su longitud efectiva. Pensemos en los agujeros de la flauta como pequeñas puertas de escape. Para la onda de sonido, para el aire que vibra, el tubo termina en el primer agujero abierto que se encuentra en el camino. Es como si el aire creyera que el instrumento es más corto. Es una genialidad. Cada vez que el músico tapa o destapa un agujero, lo que está haciendo es jugar con esa longitud efectiva. La está redefiniendo en tiempo real. Si deja un agujero abierto cerca de la boquilla, la columna de aire vibrante es corta y el sonido es más agudo. Si tapa todos los agujeros, obliga al aire a recorrer todo el tubo, la columna es más larga y el sonido es más grave. Hasta ahora hemos hablado de física pura, geometría, longitud, ondas, pero todos sabemos que la música es mucho más que eso, ¿cierto? Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde el ser humano entra en la ecuación. Porque claro, un músico no solo usa los dedos, hay todo un mundo de control mucho más sutil. Hablamos de la presión con la que sopla, de la forma que le da a su boca, de cómo coloca los labios, lo que se conoce como la embocadura. Todos son ajustes increíblemente finos que modifican directamente cómo vibra el aire. Y es justo aquí en este punto donde la ciencia se convierte en arte. Por eso dos músicos pueden tocar la misma nota en la misma flauta y que suene completamente diferente. Esos pequeños detalles, esos matices, ese color que le dan al sonido, todo eso viene de su control experto, casi intuitivo, sobre la física de esa columna de aire. Bueno, para ir cerrando, hagamos un repaso rápido. ¿Cuáles son las ideas clave? Primero que en los instrumentos de viento el protagonista es el aire vibrando, no un objeto sólido. Segundo, que la geometría del tubo, su largo y si es abierto o cerrado, define las notas que se pueden tocar. Y tercero, que todo el sonido que escuchamos es en realidad el resultado de esas ondas estacionarias que se forman en el aire. Y me gustaría cerrar con una pregunta, algo para que nos quedemos pensando. Después de ver cómo cada nota, cada matiz está gobernado por leyes físicas tan precisas, ¿podríamos decir que la música es, en el fondo, el arte de la física aplicada? Es fascinante pensar en esa conexión, en ese punto exacto donde las reglas estrictas del universo se encuentran con la creatividad humana.